Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a trabajar el día de hoy el último modelo de los 4 que hemos estado viendo en la sección de análisis de circuitos con diodos. Este último modelo es el modelo que se ha denominado batería más resistencia, donde nosotros ahora vamos a tomar una aproximación de la exponente en su gráfica de subida como si fuera una línea recta. Entonces hacemos una simplificación de esta curva como si fuera una línea recta. Para ello necesitamos calcular la pendiente. Hay diversas formas de calcular la pendiente. Para ello lean el libro que tenemos. Pero una de las aproximaciones también puede ser calcular la pendiente a través de esta ecuación. Es una aproximación burda, que es la que vamos a utilizar el día de hoy. Bueno, si no ya comenté, vean en los libros cómo se calcula exactamente esta pendiente que les va a dar el inverso de la resistencia. Ok, para calcular entonces el valor que viene aquí en nuestro modelo, nosotros lo vamos a calcular utilizando el diodo ideal, que sería el más rápido, para encontrar esa corriente que está circulando. Entonces, nosotros hacemos nuestra simplificación, vemos cuánta corriente haciendo el modelo ideal. Recordemos que el modelo ideal, entonces, nosotros lo interpretamos como un cortocircuito. Ok, entonces tendríamos aquí el cortocircuito. Vamos a trabajar con valores 10 volts para la fuente y 10 kilos para la resistencia. Hacemos nuestra malla y nuestra ecuación va a quedar, como hay un voltaje y una resistencia, pues ley de Ohm, voltaje entre resistencia para este caso. Y nosotros tendríamos 10 entre 10 kilos es igual a 1 miliamper. Ok, agarramos ese 1 miliamper para calcular la RD y entonces nuestra aproximación sería 0.2 por 1 miliamper. Eso trae como consecuencia que aquí tengamos 0.2 kilos o 200 ohms aproximadamente. Ok, entonces nosotros vamos a interpretar esta RD más o menos de 200 ohms para nuestro circuito. Bueno, ahora, como los casos anteriores, usted va a tener polarización directa y polarización inversa. Polarización directa es cuando tenemos el efecto, recordando una vez más, positivo en el ánodo, negativo en el cátodo, y la interpretación ahora sería trabajar el modelo, el diodo ideal, como está directo. Entonces aquí sería un corto para el diodo, una fuente de voltaje de 0.5 y nuestra resistencia que hemos estimado como 200 ohms. Este sería nuestro diodo, desde acá positivo hasta acá negativo, y este sería el voltaje del diodo. Si nosotros tenemos polarización inversa, nosotros ahora estaríamos trabajando el menos en el ánodo y el más en el cátodo, y nuestra interpretación de circuito va a ser que en el diodo ideal pues va a estar abierto. Entonces aquí está abierto nuestra fuente de voltaje de 0.5 y nuestra resistencia de 200 ohms. Y desde aquí hasta acá estaría el diodo. Bueno, este es el circuito para polarización directa. ¿Ya? Habíamos comentado que tenemos un menos en esta parte, entonces vamos a tener un menos acá, como consecuencia va a haber un más en el otro extremo,
y coincide con la polarización directa, más, menos, que está para este dibujo. Entonces hay que interpretar este circuito como este dibujo. Vamos a hacer eso. Bueno, cuando interpretamos el circuito, nuevamente lo redibujamos para hacer los cálculos. Nosotros vamos a tener nuestra fuente, nuestra resistencia y la interpretación del diodo. Aquí está el voltaje de la fuente, la resistencia, aquí sería 0.5 volts y 200 ohms. ¿Ok? Yo le voy a llamar RD, esta como lo hemos estado trabajando, RD. ¿Ok? Y aquí serían, le llamamos BB, entonces le voy a llamar BB para hacer los cálculos numéricos. Bueno, hacemos nuestra ecuación de malla. Empecemos por la fuente. Tenemos menos BS más voltaje en la resistencia más voltaje VB más el voltaje en la resistencia RD igual a 0. Menos BS más voltaje en la resistencia R por I, que sería en esta parte superior, más el voltaje de la fuente VB más el voltaje en esta resistencia, también sería RD por I igual a 0. Despejamos para la corriente, entonces aquí factorizamos, ¿verdad? Y los demás términos los pasamos al lado derecho. Ok, entonces yo tendría que I multiplica a resistencia más RD, está factorizado, y del lado derecho paso el voltaje de la fuente más el voltaje VB. Por lo tanto, la corriente ahora es voltaje en la fuente más voltaje VB sobre R más RD. Si nosotros continuamos con los valores 10 volts en este lado y 10 kilos para la resistencia, que son los que hemos estado trabajando, vamos a hacer la sustitución y ver cuánto es. Entonces nosotros tendríamos que, al hacer la sustitución, nosotros tenemos que BS vale 10, VB vale 0.5, R vale 10 kilos, RD 200. Ok, entonces nosotros tenemos que la corriente va a ser igual a 10.5 entre 10 kilos, sería 10 kilos punto 2, 10.2 kilos ya sumado. Y este sería el valor de la corriente. Déjenme traigo una calculadora para hacer la operación. Bueno, entonces haciendo la operación nos va a resultar 10.5 entre 10.2 y nosotros vamos a tener una corriente de 1.02 miliamperes. 1.02 miliamperes. Ok, entonces vamos a tener una corriente de 1.02 miliamperes y un voltaje de diodo. Ahora sería voltaje de diodo va a ser entonces 0.5 más el voltaje en esta resistencia más 200, bueno, lo apunto como fórmula, BD va a ser VB más
RD por I, y esto sería 0.5 más 200 por 1.02 miliamperes. Voltaje en el diodo, por lo tanto, realizando esa operación, va a ser lo siguiente: 200 por 1.02 miliamperes más 0.5. Tenemos un aproximado de 0.7 también. Entonces, voltaje en el diodo para nuestro modelo de batería más resistencia va a ser 0.7, que comprende el voltaje VB más el voltaje en la resistencia, y la corriente 1.02 miliamperes, que está correspondiendo a los cálculos hechos previamente con los modelos anteriores. Para terminar, ahora damos vuelta a la fuente de voltaje para tener una situación de polarización inversa y vemos cuánto vale. Ahora los datos. ¿Sí? El voltaje en el diodo y la corriente en la malla que se genera. Bueno, entonces nuestra figura ahora va a quedar como sigue. Cambiamos nuestra fuente, el positivo en la parte de abajo, el negativo en la parte de arriba, viene la resistencia y nuestro diodo. Ok, esta es la fuente y esta es la resistencia. Nuevamente, para cerciorarnos, lo que tenemos que hacer es buscamos cómo se encuentra el voltaje en el diodo. Como nosotros tenemos el positivo en la parte inferior, aquí hay un alambre, aquí va a estar un positivo, y suponemos que en el otro extremo está el negativo. Entonces, como está polarizado inversamente, nosotros dibujamos con el correspondiente modelo de polarización inversa. Esto nos lleva a interpretar nuestro circuito como sigue. ¿Ok? Entonces, de aquí hasta acá estaría el voltaje en el diodo, la resistencia y el voltaje en la fuente. Nuevamente tenemos el caso de circuito abierto aquí. Eso implicaría que la corriente es 0, ¿verdad? Y hacemos nuestra ecuación de malla. Entonces comencemos por la fuente. Nosotros tenemos menos Bs más de este extremo a este extremo el voltaje del diodo más el voltaje en la resistencia igual a 0, menos Bs más el voltaje en el diodo más R por I, el voltaje en la resistencia igual a 0, pero como hay un circuito abierto, no hay flujo de corriente, por lo tanto la corriente es 0, y entonces despejamos el voltaje en el diodo, y el voltaje en el diodo va a ser el voltaje en la fuente. Ok, entonces para este caso vamos a tener que el voltaje en el diodo va a ser el voltaje en la fuente y la corriente vale 0. Si trabajamos con los datos numéricos, que tendríamos 10 volts y resistencia 10 kilos, por lo tanto el voltaje en el diodo pues serían 10 volts, que sería el voltaje de la fuente.